Vamos a conversar con el doctor William Zurita Young. Él es gastroenterólogo pediatra, máster en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica y es parte del grupo hospitalario Kennedy, además como director del Microbiome Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y por la apertura para poder hablar este tipo de temas que están rompiendo sin duda paradigmas precisamente en esas ventanas de oportunidad entre la salud y enfermedad. No solamente de los niños, yo soy enfocado evidentemente hacia la parte pediátrica, pero en realidad es para toda la vida. Entonces, gracias por eso. Muchas de las conversaciones hoy alrededor de la salud están en la importancia de nuestra salud intestinal. Se habla del segundo cerebro, se habla mucho de prebióticos, probióticos, pero tal vez no se conoce por qué. ¿Y por qué en los últimos años es que ha tomado tanta relevancia? Bueno, esto para resumirlo y hacerlo un poco más entendible, nosotros tenemos que tener y romper el paradigma del concepto que el ser humano como ser humano no es 100% humano. No sé si eso puede ser algo chocante, ¿no? Me gusta, porque quiero entender en más. realidad nosotros somos un ser holobionte. ¿Qué quiere decir? Que nuestro organismo también está compuesto de otras formas de vida. Y en esas formas de vida evidentemente son todos estos bichitos, todos estos microorganismos que habitan no solamente en la parte gastrointestinal, sino que también están distribuidos en la piel, también están distribuidos en la parte genitourinaria, también están distribuidos en la parte urinaria. O sea, hay diferentes microbiotas. Creo que todos tenemos el concepto que está bien, el 80-90% de estos bichitos, de estos microorganismos, estas formas de vida que están compartiendo con nosotros en un equilibrio perfecto, como un ecosistema perfecto, están en el sistema gastrointestinal. ¿Y por qué sirve o por cuál es la disyuntiva entre la salud y enfermedad? Porque tenemos que tener conceptos bastante claros, que la microbiota son todas estas poblaciones que pueden ser bacterias, conocemos mucho de bacterias, pero también son parásitos, también son virus, también son arqueas, también son diferentes formas que todavía están en discusión incluso en muchos foros científicos. El prebiótico, que evidentemente es como un preámbulo, podríamos definirlo como esa fibra que entra por nuestra alimentación y que es el alimento favorito de esos microorganismos que están habitando, en este caso en la parte gastrointestinal. Mientras que los posbióticos son todas esas sustancias que produce el contacto entre el prebiótico con el probiótico, van a generar sustancias. Estas sustancias, en la parte un poco más científica, hablando ya de un tema un poco más técnico, se llama ácidos grasos de cadena corta. El más conocido, por lo menos el que está en los últimos años en el boom, sería el butirato. El butirato es como el más conocido posbiótico que genera eventualmente, son antioxidantes, son antiinflamatorios y que hay muy buenos estudios definidos a un grupo de pacientes, especialmente los diabéticos, que tienen una disminución de esta cantidad de butirato a nivel de su sistema digestivo, por lo cual es muy importante definirlo para poder determinar esa alteración que podría tener esa microbiota con una consecuencia que sería la disminución de este posbiótico. Ok, la microbiota debería estar en equilibrio, podríamos decir esa palabra, ¿sí? ¿Aplicaría? Totalmente, tiene que ser un equilibrio. ¿Qué pasa, o mejor dicho, cuáles son los aspectos que desencadenan el desequilibrio de nuestra microbiota? Perfecto. Que seguramente es lo que más tenemos todos, desequilibrio manifestándose de diferentes maneras. Sí, es muy interesante y muy inteligente pregunta, porque hay momentos muy definitorios cómo uno va a ir modulando precisamente esta microbiota. Y está definido que en los 3 primeros años de vida es donde son los episodios más protagonistas precisamente para esta modulación. Uno de los más importantes es cómo venimos al mundo, el parto. Cada vez tenemos más partos por cesáreas. Yo no estoy en contra de la cesárea. Hay indicaciones médicas muy puntuales, pero si nos podemos revisar, posiblemente no son esas indicaciones las reales por las cuales se están realizando tantas cesáreas. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de nacer, como ustedes saben, por vía cesárea o vía vaginal. Déjame decirte, Clara María, que si hay un órgano que está muy definido, qué género, qué familia, qué especie de microbios o de estos bichitos están viviendo ahí, es en la vagina.
evidentemente de las mujeres, ¿no? Al momento de hacer un parto por vía vaginal, ese bebé va a estar en contacto directo precisamente con esas bacterias a nivel de la boca, y esos lactobacilos, que son esos que evitan en la vagina de la mujer, van a preparar el camino para que después de la lactancia materna, que sería como que el segundo momento más importante de esta modulación, preparen todos esos microorganismos que también están pasando por la leche materna. Así que también ese es otro paradigma roto, que la leche materna era algo estéril, que no tenía microorganismos, y déjenme decirle que lactancia materna tiene su propia microbiota, tiene sus propios microorganismos, no solamente bacterias, sino también hongos, que necesita precisamente nuestro organismo para poder cumplir muchas funciones, entre ellas la inmunológica, síntesis de proteínas y muchas otras cosas. Otro momento súper importante es el abuso de los antibióticos. ¿Está bien? Yo siempre digo a mis estudiantes, en el siglo XX fue el siglo de los antibióticos. Queríamos matar las bacterias. Y de hecho, eso hizo que nuestra expectativa de vida por las infecciones, por diferentes infecciones, crezca. Pero a nivel del siglo XXI, yo creo que es la era de los probióticos, de cuidar precisamente estos microorganismos, que nuestros enemigos no son los microorganismos, que posiblemente el abuso de los antibióticos, eso es lo que tenemos que combatir. Ese sería el tercer gran momento. El cuarto gran momento, evidentemente, sería ¿qué comemos? Yo siempre le digo también a mis estudiantes y también a los papás de mis pacientes es: dime lo que comes y te diré qué microbiota tienes. Porque si hay algo que científicamente en múltiples estudios se ha determinado, es que lo que modula básicamente nuestra microbiota es el tipo de alimentación desde los primeros 3 años de vida. Y eso podemos quedarnos horas y podrán ser muchos programas, pero evidentemente lo que peor hacemos creo que es alimentarnos. Entonces, creo que esos son como que los más grandes momentos en que uno puede modular esa microbiota, y precisamente esa es la ventana de oportunidad entre la salud y la enfermedad. Porque el 90% de las enfermedades, le hablo de las enfermedades completas totalmente, se ha descubierto que tiene una alteración de ese equilibrio de la microbiota. Entendamos entonces, y me parece que podemos repetirlo por quienes tal vez no lograron puntualizarlo, pero la primera vía para poder encontrar el equilibrio o, al contrario, el desequilibrio en la microbiota está en el momento del parto, siendo un parto vaginal o no. Exactamente. La segunda es el tiempo de la lactancia. Exactamente. La tercera sería el abuso de antibióticos, y hago hincapié en esa palabra que usted también utilizó, abuso, ¿no? No quiere decir que no se puede usar antibióticos, es el abuso. Cuando y la cuarta, cómo nos estamos alimentando, que es algo que también se habla mucho en los últimos años. Es como qué estamos llevando a nuestro cuerpo. Ahora, si nuestra microbiota está desequilibrada y además el 90% de las enfermedades desequilibran esa microbiota, ¿cómo se manifiesta esto? Precisamente. Vamos a hacer un mapa cronológico que a mí me gusta explicarlo siempre desde bebé hasta una persona adulta. Por ejemplo, ese desequilibrio, ese bebé que posiblemente nació por cesárea, que posiblemente en sus primeros 2 días de vida no recibió lactancia materna, sino que recibió una fórmula maternizada, que por alguna sospecha de infección tuvo que recibir antibióticos los primeros meses de vida, va a ser un niño que va a tener mayor riesgo de establecer enfermedades digestivas funcionales. Cólico del lactante, regurgitaciones del lactante, disquesia del lactante, constipación funcional. Estos procesos funcionales digestivos van a generar que dentro del cronograma o dentro de la marcha patológica funcional gastrointestinal de este niño, vaya a generar que cuando este bebé, este lactante, sea un niño preescolar o dentro de los primeros años de la escuela, va a ser un niño que posiblemente va a tener muchos episodios de dolor abdominal recurrente. Son los típicos niños que por diferentes circunstancias, ya sea alimentaria, ya sea por estrés emocional, ya sea por un proceso infeccioso o posterior a un proceso infeccioso, quedan con muchos eventos de dolor abdominal de tipo recurrente, y que evidentemente si nos vamos a hablar de los gastos en salud
van a ir de médico en médico para tratar Claro. posiblemente de buscar esa causa, y posiblemente la causa estuvo desde que nació. Posteriormente, este niño preescolar va a ser un adolescente, y posiblemente este adolescente va a tener otro diagnóstico funcional que se llama síndrome de intestino irritable, que se caracteriza por dolor abdominal y que puede tener diferentes variantes, como puede ser diarrea, como puede ser estreñimiento, como puede ser un variante mixto, unos días diarrea, otros días estreñimiento. Y posteriormente, ¿qué va a pasar a nivel de los adultos? Va a tener evidentemente crisis de ciertas alteraciones colónicas. Es lo que nosotros ya los gastroenterólogos adultos llaman colitis o eventos inflamatorios a nivel colónico. Entonces, toda esta secuencia va a tener un inicio, y posiblemente el inicio fueron estos eventos que conversamos hace unos minutitos sobre cómo se va modulando esta microbiota intestinal. Porque como le dije, el 90% de episodios patológicos, no solamente yo le hablo más de la parte gastrointestinal porque soy gastroenterólogo de niños, Claro. pero también muchas otras enfermedades tienen una base o inician por un desequilibrio de la microbiota. Y creo que esa es la importancia de comenzar a hablar este tipo de temas. Incluso yo siempre lo hablo cuando estoy hablando de una charla con diferentes médicos. Creo que es la principal medicina preventiva que nosotros como médicos tenemos que hacer, que enfocar, que tenemos que volver a nuestras raíces, que posiblemente nuestras raíces van a ser parto por vía vaginal, que el mejor alimento es la lactancia materna, que tenemos que hacer un enfoque importante en lo que es la alimentación complementaria, cómo nos estamos alimentando, cómo están alimentando estos niños, para evitar al futuro enfermedades no infecciosas, no transmisibles, sino que metabólicamente programadas. Y esa es la base de la microbiota, y ese es posiblemente los estudios que vienen y que están suscitándose en diferentes especialidades médicas. Este es un tema muy interesante. Yo creo que además tiene mucha profundidad. Podríamos hablar desde otras aristas, como usted, doctor, lo dijo. Usted nos responde desde el área gastroenterológica, pero la microbiota se ha visto que incide en la salud mental, en la salud emocional, bueno, en diferentes entornos en donde el ser humano permanentemente está incidiendo. Ahora me gustaría hablar sobre este simposio que va a haber, donde se profundizará lo que estamos conversando y que también está además dirigido a personal de la salud. Es el primer simposio de microbiota, probióticos, prebióticos, postbióticos y microbioma Ecuador 2024. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, esto, breve historia, en las principales ciudades del mundo se está hablando sobre microbiota y todas sus afines. Y evidentemente Guayaquil no puede estar separada de esa realidad mundial. Un grupo de médicos, en el cual yo estoy dirigiendo ahorita esta organización, que se llama Microbiome Ecuador, un grupo de estudio, de investigación, queríamos o teníamos ese objetivo de tratar precisamente de Guayaquil, instaurarla en el mapa del microbioma a nivel mundial. ¿Por qué el 27 de junio? Todo el mundo me pregunta, porque el 27 de junio es el Día Mundial del Microbioma. Así que no es mejor homenaje al microbioma que hacer un simposio en esa fecha. Y evidentemente ese fue el objetivo, esa es nuestra motivación principal. Y precisamente dentro del cronograma, que va dirigido a diferentes ítems del personal de salud, vamos a abarcar no solamente la parte gastrointestinal pediátrica o gastrointestinal de adultos, sí vamos a tener temas muy interesantes sobre eso, sino que también vamos a tener lo que tú dijiste, vamos a tener una mesa de discusión sobre nutrición y microbioma. ¿Está bien? Vamos a tener 3 conferencistas nacionales de excelencia que vamos a hablar sobre emociones, dieta, intestino irritable, vamos a hablar sobre cándida, si se tiene que tratar o no se tiene que tratar. Vamos a hablar sobre la generalidad de la dieta con el microbioma. Vamos a tener otra mesa de discusión súper importante sobre el neurodesarrollo, sobre las enfermedades o ciertos trastornos de conducta, específicamente el trastorno
espectro autista. Hay muchas cosas que se hablan, que se comentan, que se publicitan, pero ¿qué evidencia científica real tenemos? Y vamos a tener una mesa de discusión muy linda donde vamos a tener un neuropediatra que es especialista precisamente en trastornos de espectro autista, vamos a tener una gastroenteróloga que va a hablar, bueno, los probióticos van, no van, qué sirven, por qué, y también vamos a tener una nutricionista, vamos a tener también, vamos a hablar de butirato, vamos a tener sobre alergia alimentaria y microbiota, vamos a tener sobre obesidad, microbiota. Esas son las cosas nuevas que también que se vienen para hablar de este tema. O sea, vamos a tener un programa que no solamente va a hablar técnicamente, sino que vamos a tener toda la evidencia clínica, estudios para poder sacar un poco ciertos mitos que por ahí estamos bastante en contra y queremos demostrarlo con la realidad, y en la realidad, en la parte médica, evidentemente es con evidencia clínica, con evidencia de alta calidad. Perfecto. Esto es un jueves, ¿estaba cierto? Es un 27 jueves. de junio, Sí, es un jueves 27 de junio. ¿Y qué va a ser todo el día? Sí, tenemos un programa desde las 8 de la mañana con una clausura a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Va a ser realizado en la universidad. Tenemos el aval académico de la Universidad Católica, tenemos también el aval de la Fundación Santiago de Guayaquil, y va a ser precisamente en el edificio de investigación y desarrollo académico de posgrado de la Universidad Católica. Entonces, a todo el personal de salud que nos pueda estar escuchando, queremos decirles de que sí, Guayaquil nuevamente, otra vez, Guayaquil está siendo pionera a nivel nacional y para hablar sobre este tema tan importante para la salud, no solamente de niños, sino salud de todos. Bien, me gustaría puntualizar también qué tipo de profesiones o perfiles pueden estar. Personal de la salud, entiendo, y está muy bien, relativamente claro para todos, pero antes de que arrancáramos la entrevista hablábamos sobre, por ejemplo, odontólogos, enfermería, es decir, tal vez hay personas que dicen, pero yo, ¿por qué tendría que estar ahí aprendiendo de microbiota? ¿Cuáles son las áreas afines? Perfecto, sí. Personal de salud, yo siempre lo abarco como debería abarcarse normalmente. Creo que la salud empieza desde las piezas dentarias de nuestra boca, así que evidentemente los odontólogos tienen que estar dentro de ese concepto de personal de salud. Tenemos los médicos, tenemos los licenciados en nutrición, tenemos doctores. Nosotros dentro del cronograma también de la charla vamos a tener una doctora en biología molecular, microbiología, los bioquímicos, podemos tener ingeniero de alimentos, porque evidentemente si hay algo que es tan importante en la microbiota es cómo comemos y cómo la industria alimenticia puede generar también esos cambios. Entonces, todas esas ciencias afines que tienen que ver con salud, que tienen que ver con alimentos, que tienen que ver con cuidado general de la salud, creo que pueden beneficiarse y llevarse conceptos muy importantes, reales, con evidencia clínica, vuelvo a repetir, de la microbioma y precisamente sobre la salud y la enfermedad. Perfecto. Creo que siempre está muy bien hacer ese tipo de puntualizaciones porque vale la pena incluir a todas las personas que se puedan beneficiar sobre estos contenidos. ¿Las inscripciones son hasta cuándo y dónde? Bueno, las inscripciones lo hemos hecho de forma un poco de una inscripción temprana, que ya terminó el periodo, ahora estamos dentro de con un descuento del 25% y después a partir de junio será el valor total del simposio. Toda la información para inscripciones sobre el programa científico, sobre los avales, sobre los ponentes, o sea, los conferencistas, está en nuestra página web Microbiome Ecuador con una sola E.com, y también en nuestras redes sociales nos pueden buscar como Microbiome _EC, donde estamos constantemente subiendo información, no solamente del simposio, sino también sobre información de qué son los probióticos, prebióticos, simbióticos, todos los bióticos para no cansarlos mucho. Todo lo que hemos estado conversando. Estoy entrando ahorita justo desde mi celular a la página y está el menú donde dice la presentación, los expositores, información que va a haber, ejes temáticos, y repito, la página es microbiomeecuador.com.
microbiomeecuador.com. Gracias, doctor, por esta información, por compartirnos sus conocimientos y también esta invitación a quienes quieran informarse más sobre esta temática que cada día está más actual y más presente. Hemos conversado con el doctor William Zurita Young. Él nos invita al primer simposio de microbiota, prebióticos, probióticos, posbióticos y microbioma Ecuador 2024. Es el 27 de junio y las inscripciones están en la página web. ¿Algún dato adicional que quiera compartir con nuestra audiencia? Nada, básicamente motivarlos a que si hay algo que tenemos lo habíamos hablado antes de la entrevista de las utopías y evidentemente creo que podemos cambiar muchas cosas y a veces obteniendo la información necesaria podemos cambiarlas. Y en este sentido creo que podemos cambiar muchos conceptos sobre la salud que con ciertas medidas muy fácilmente prevenibles podemos cambiar totalmente el mapa o el camino de la vida de la salud de ese niño que está naciendo y que posteriormente va a ser un adulto. Tenemos esa responsabilidad, todo el personal de salud, y como lo vuelvo a repetir, engloba todo el personal de salud, no solamente los médicos. Tenemos esa responsabilidad y esa motivación de tratar de obtener la mejor información al servicio de nuestros pacientes.